O sea, el momento que eres emprendedor, te vuelves la persona más ocupada que conoces, porque todo el día estás trabajando, todas tus juntas, todo se relaciona a todo. Nadie crece realmente cuando está dentro de su espacio confort y está en casa todavía. Creo que salirte de esa área te hace pensar diferente, ver otras experiencias, otras ideas, y te hace eventualmente pues una persona que quiere saber más, ¿no? Y la verdad es que seguimos siendo unos niños de 22 años, ¿no? O sea, vas a trabajar el resto de tu vida. Hay veces que yo me pongo a pensar que es la única oportunidad que vas a tener para realmente hacer lo que quieras. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Salón Global de Emprendimiento. En esta ocasión nos encontramos en Nueva York, nos encontramos con Carlos Valverde. Él es mexicano y bueno, nos va a platicar cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido su vida que lo ha llevado en este camino del emprendimiento, en el área corporativa, en el área de los negocios. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bienvenido a Nueva York. Pues platícanos de ti, ¿no? Cuéntanos quién eres, qué estudiaste, dónde estudiaste. Sí. Pues yo nací en la Ciudad de México. Mis papás se mudaron a Tijuana cuando yo era todavía muy niño, a los 2 años, y crecí en Tijuana. Entonces, de alguna manera, yo fui afortunado pues, de ver esas dos realidades, ¿no? El contraste entre pues, México y país primermundista, Estados Unidos, ¿no? Y aparte una ciudad muy bonita que es San Diego. Entonces, al ver esos dos contrastes, pues para mí, llámalo esa migración a Estados Unidos, no fue un tema muy relevante en mi vida, ya que era lo que yo vivía día a día, ¿no? O sea, el pescado no sabe lo que es el agua, pues porque sabe que es lo que lo rodea siempre, ¿no? Y nosotros igual, veníamos y cruzábamos a San Diego de turistas, era muy fácil esa ir y venir. Entonces, para mí, el decidir de venir a Estados Unidos a estudiar y a trabajar, pues fue un paso de alguna manera natural, ¿no? Ya que todos los norteños y los fronterizos, pues creo que compartimos esas características de Estados Unidos, viéndolo no como el gran país en el extranjero, sino como una extensión de México, ¿no? Y dentro de mi vida profesional y mi vida estudiantil, es algo que yo trato de impartir y enseñarle mucho a los mexicanos, ¿no? Y a los americanos, que pues nuestras dos naciones son países vecinos. Tenemos la segunda frontera más grande del mundo con Estados Unidos después de Canadá, y a lo que voy con esto es de que nuestras culturas no son tan diferentes, a pesar de que hablamos diferentes lenguajes. Ya realmente entre más te acercas a la zona sur de Estados Unidos o la frontera norte de México, pues realmente se empieza a hacer una mezcla de identidades de ambos lados de la frontera, ¿no? De los famosos chicanos. Hay realmente mexicanos agringados y gringos o americanos mexicanizados, ¿no? Siento que es algo que pues podemos aprender mucho de ello. Y pues bueno, eso me ha perfilado de alguna manera a donde estoy aquí ahorita, ¿no? El haber crecido en esa región fronteriza que es Tijuana. Oye, ¿y qué estudiaste? Soy arquitecto, estudié en Wentworth Institute en Boston, arquitectura, y ahí hice mi carrera y tengo mi maestría de la misma escuela en arquitectura. Graduándome ya de la maestría y de la carrera en Boston, pues empiezo a buscar pues, trabajo, como todos lo hacemos. Mi idea original era venirme a Tijuana o a la Ciudad de México o Monterrey, pero quería yo probar una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, ya que con tus estudios, con tu visa de estudiante, te permiten trabajar. En ese entonces era 1 año en Estados Unidos. Yo la verdad no contaba con que iba a extender mi estancia en Estados Unidos, sino que quería hacer este año de prueba para poder pues, capitalizar lo que aprendí en Estados Unidos y ya regresarme a México. Ese año decido mudarme aquí a Nueva York, que mi hermano en ese entonces pues, vivía aquí, y estando aquí empiezo a buscar trabajo. En Estados Unidos el problema más grande como mexicanos para conseguir trabajo es el tema de la visa, ¿no? Tuve esta oportunidad de trabajar 6 meses con la visa de trabajo que te otorgan, porque a pesar de que es 1 año, ya había usado 6 meses anteriormente en prácticas, ¿no? Entonces un consejo que siempre le doy a todos los estudiantes es: entre más prácticas puedas tener durante tu carrera universitaria, mejor, porque ya sales con un currículum mucho más avanzado que el de tus compañeros que no tuvieron esas mismas prácticas. Acabando la carrera, tenía 6 meses de visa, los trabajé en un despacho de arquitectura y luego la pregunta, bueno, ¿qué hago? El despacho de arquitectura me dijo pues que iban a ver la posibilidad de extenderme una visa, y se pudo gracias al proceso de la visa TN, que es la visa del Tratado de Libre Comercio, o NAFTA, ¿no? Que permite ciertas carreras y ciertas profesiones poder trabajar en México, Estados Unidos y Canadá.
arquitectura, casualmente, es una de esas profesiones. Entonces yo tuve esa visa mucho tiempo. Después del despacho de arquitectura acabé donde estoy ahorita, en una desarrolladora de inmuebles que se llama Silverstein Properties, y con ellos he tenido esa visa y eventualmente estamos tratando de tramitar la residencia americana. Pero pues ha sido un proceso pues muy largo, muy tedioso. Esto de las visas, pues como todos los mexicanos en Estados Unidos sabemos, ¿no? Estamos atados a sus tiempos. ¿Y qué recomendación tengo? Pues uno, que la gente te quiera contratar, porque yo creo que es muy importante decir: hola, me llamo Carlos Valverde y soy mexicano y por eso me tienes que contratar, ¿no? O sea, creo que quitarnos ese estigma. Es decir: hola, yo soy Carlos Valverde, soy arquitecto, estas son las 10 razones por las cuales me debería de trabajar. Y aparte, me tienes que patrocinar la visa. Oye, a ver, dices cosas interesantes, sobre todo esto de las prácticas profesionales, porque muchas veces los estudiantes dicen: no, yo soy estudiante, sí, y yo fui uno de esos, dice: yo no trabajo, ¿no? Tú dices, entre más trabajen, van teniendo más currículum, sí, para sobre todo por este tipo de carreras, supongo, sí, que ingenierías, arquitectura, sí, tú te mueves entre el mundo de ingenieros, arquitectos, sí, supongo, sí. Me decías que estás haciendo un proyecto muy grande aquí al lado del lo que era el World Trade Center. Así es. ¿Cómo se llama el edificio? Sigue siendo el nuevo World Trade Center. Es la regeneración del proyecto después del 11 de septiembre que estamos construyendo, que son alrededor de 10 millones de pies cuadrados de construcción, dividido entre 6 torres. Una de esas es la torre, la Freedom Tower, que es la torre más alta del continente americano, y luego lo que viene siendo la torre 2, 3 y 4. Ya acabamos la torre 1, la torre 4, ahorita estamos en construcción de la torre 3, la torre 2 está a punto de avanzar, y estamos haciendo también una estación de tren que es la estación de Santiago Calatrava, un centro comercial, y pues es un campus como de 16 acres, ¿no? O 8 hectáreas que estamos desarrollando. Regresando un poco a tu pregunta de lo de trabajar mientras eres estudiante, pues mira, yo aquí en esta empresa tenemos un programa de internships, ¿no? De pasantías durante el verano, y se ha vuelto un programa muy reconocido dentro de Nueva York para personas interesadas en bienes raíces. Nosotros, yo y otro compañero, somos las personas que revisamos muchos de los currículums y las aplicaciones que nos llegan para contratar a los pasantes, y nos damos cuenta de algo, ¿no? Que los currículums que nos llegan, como nos llegan paquetes de escuelas, todos son muy parecidos, ¿no? Y te voy a mencionar una escuela muy buena, ¿no? Columbia, NYU, una escuela de aquí de Nueva York. Escuelas muy buenas, ¿no? Que todos tienen que tener, para entrar a esas escuelas ya, cierto perfil, ¿no? Ya tienen que tener estudios muy buenos, calificaciones buenas, excelentes ensayos. Cuando te llega el bonche de currículums, todos son iguales, ¿no? Entonces, lo único que te puede hacer diferente, que ya estando en la misma escuela, es cuánta experiencia laboral tienes fuera de eso. Y lo que yo siempre he recomendado a los estudiantes jóvenes: sí, eres estudiante y esa es tu única obligación, ¿no? Como te lo dicen tus papás, lo único que quiero es que estudies. Pero creo que también al momento donde empiezas a trabajar dentro de tu profesión, los veranos, poquito tiempo, o sea, no estamos diciendo que trabajes 40, 50, 60 dólares laborales, sino que en los veranos, cuando en vez de estar en Facebook o en la tele o lo que sea, que puedas trabajar esas horas con un despacho de algún conocido, de un amigo, que te pague un poquito, que no te paguen. Lo importante es de que estás llenando tu currículum de experiencia, ¿no? Y eso realmente hace una diferencia, ¿no? Nosotros nunca vamos a contratar a alguien que jamás haya pisado una oficina, que este sea su primer trabajo desde cero, porque no nos interesa enseñarle a alguien desde cero. O sea, queremos gente que ya sabe un poquito, que las podemos moldear y que podamos realmente empezar a hacer esa transferencia de conocimiento de bienes raíces, ¿no? Y la otra que te digo es de que, bueno, te llegan todos los currículums, vemos realmente experiencia, trabajo, aunque sea poco, es muy bueno. Y yo creo que si te pedimos a que vengas a una entrevista, creemos que ya tienes todas las capacidades y aptitudes para poder hacer el trabajo. Es más, yo te diría que la entrevista es para ver a quién no le vamos a dar el trabajo, en vez de a quién sí se lo vamos a dar. Y 9 de 10 veces el trabajo se lo vamos a dar a la persona que mejor nos caiga. O sea, ¿con quién me puedo sentar a echarme un café en una mañana? ¿Con quién puedo ir a comer? ¿Con quién puedo realmente platicarle un problema personal o bromear, lo que sea? Porque al final del día, si ya te entrevisto, es que ya pasaste la barra donde pues, tus
aptitudes para hacer ese trabajo ya están entendidas, ya las acepto. Pasaste todo. Ya pasaste te todo. Diferenciaste de Ya todos. te diferenciaste que todo. querías. Sí. Y la única diferencia es cómo me puedo llevar contigo, y tú conmigo y con mi equipo. Y que tú tengas el mismo interés de venir a trabajar con nosotros y nosotros contratarte a ti. Porque creo que la entrevista es mutua, ¿no? Entonces, una de las preguntas que hacemos siempre, la primera pregunta, que creo que es una muy buena, es ¿cómo ves el mercado hoy en día? ¿No? Porque eso, tu primera respuesta, pues va a hablar mucho de tu conocimiento general de la industria, del mercado, de la ciudad, en mi caso, pues de qué constructoras están trabajando, qué proyectos están avanzando. Y esa es una respuesta que no puedes planear un día antes, ¿no? Tienes que estar leyendo, informándote, yendo a juntas, conferencias, pues de la industria, ¿no? Entonces creo que cuando haces esa pregunta y la gente te dice una respuesta muy buena, pues automáticamente sabes que es una persona que sabe o que no sabe, ¿no? Claro. Y dos, hacemos las típicas preguntas de una entrevista y al final te dejamos a ti hacernos preguntas, ¿no? Y la verdad es de que también eso nos enseña mucho cómo se prepara la gente, porque creo que si sabes mucho de nosotros a un nivel personal, en nuestra información en LinkedIn o artículos que nos hayan publicado o de la empresa o qué proyecto estamos haciendo, creo que eso también nos dice mucho cómo te has preparado tú para la entrevista y que realmente te interesa trabajar con nosotros. Y lo mejor es cuando tú nos haces una pregunta donde nosotros no nos esperábamos o no es información que nos trae nuestra página de internet, ¿no? Creo que una de las mejores herramientas que hay ahorita en el internet es Google News, Google Noticias, porque tú pones ahí la empresa que sea y te va a salir los artículos más recientes de esa empresa y tú puedes llegar con cualquier persona de esa empresa y decirle, oye, fíjate que vi que hoy pasó esto y esto y esto en tu empresa. Y es información nueva, es información reciente. Y es información que quizá como empresa no pones en tu página de internet. Entonces creo que esos detallitos de tú saber mucho de la empresa te ayudan a ti también. Son los diferenciales. Son los diferenciales. Oye, a ver, aquí yo creo que son cosas muy interesantes las que estás diciendo. Yo me iría inicialmente por tres. El uso de las redes sociales, pero de manera inteligente, o el uso de la tecnología de manera inteligente. Dices, no pierdas tanto tiempo en Facebook, pero si vienes a una entrevista con nosotros, utiliza LinkedIn, utiliza Google News. Sí. Entonces, aprender a utilizar, si voy a estar una hora de mi tiempo en la computadora, pues decir, bueno, voy viendo si yo soy un ingeniero, yo soy un arquitecto, si esto, meterme a revisar qué está haciendo la industria en mi área, ¿no? Mi sector. Ahora, ¿qué tipo de gente contratan, por ejemplo? Es decir, no nada más arquitectos, supongo que estás haciendo edificios, debes tener de todo. ¿Cuáles son los perfiles que...? Pues contratamos gente de todo, arquitectos, ingenieros, contratistas, financieros, abogados, mercadólogos. La industria de bienes raíces y el desarrollo de bienes raíces es una industria que abarca muchas disciplinas, ¿no? Y nosotros, como desarrolladores de inmuebles, no somos expertos en ninguna de estas cosas, sino somos como los maestros de las orquestas, ¿no? Realmente nuestro trabajo se trata de dirigir a los que son expertos en tocar sus instrumentos. En cuanto a lo que tú me decías de redes sociales, pues mira, Facebook, yo creo que es una red social importantísima. El problema es que como hay tantas distracciones dentro de Facebook, es muy difícil que una persona sea tan disciplinada que no se va a dejar distraer por todos los otros factores, ¿no? Todas las empresas Forbes 500 tienen su página y tienen mucha información, pero hay tantas distracciones que creo que las otras redes sociales son un poco más relevantes para poder trabajar o buscar información que te sirva, ¿no? Y entonces yo por eso creo que pues es importante saber de muchos medios sociales, igual Twitter, ¿no? Que te permite poder ver realmente lo que la gente, los individuos están tratando de promocionar o venderte o sus intereses personales, ¿no? Creo que ahí es una de las formas quizá un poco más humanas de ver los medios sociales. Oye, y una cosa que no has comentado, pero a mí digo, a uno le queda muy claro, yo creo que no lo has comentado, pero porque para ti debe de ser es más, no debe de ser ni siquiera una herramienta, debe ser algo que tienes que tener, es el idioma. Sí, el inglés en ningún momento lo mencionas, pero yo sé que pues todo se hace en inglés, ¿no? Sí, todo es en inglés, pues es básico, ¿no? O sea, el inglés tiene que ser una herramienta que tienes que inculcarte y aprender en cualquier momento de la vida que puedas. Yo lo que más recomiendo para poder quitarte esa pena, o poder hablar fluido, o poder hasta pensar en inglés ciertas cosas,
es ver películas en inglés, es ver programas de televisión en inglés y ponle las letritas abajo, ya sea la traducción en español, pero yo te recomiendo más las letritas en inglés para que puedas leer y escuchar cuando estás viendo, y es algo que pues haces en tu tiempo libre, ¿no? Hasta hoy en día se me ha quedado la costumbre de ponerle el closed caption, y creo que es una manera fácil de poder informarte, ¿no? Igual revistas, artículos, entre más puedas empaparte del inglés, pues es mucho más fácil, ¿no? Y la verdad es que creo que como mexicanos, los americanos entienden que es nuestro segundo idioma, ¿no? La mayoría de los americanos no hablan un segundo idioma. Entonces el hecho que los mexicanos hablen el inglés a un nivel promedio, medio o avanzado o fluido, pues es muy importante, ¿no? Y no nos tiene por qué dar pena. Demuestra mucho más nuestra actitud y nuestra necesidad de poder conocer de parte de su lenguaje, su cultura. Esto que dices al native speaker, como se le dice a la gente que habla inglés de nacimiento, en este caso los norteamericanos, en otro país los ingleses o los australianos, pues por lo general no hablan otra lengua, ¿no? Y nosotros nos da miedo hablarlo porque nosotros somos los que nos bulleamos, los que nos echamos carrilla, de que mira qué malo hablas y todo, pero realmente a un norteamericano no le interesa si tu pronunciación es exacta o no. Ahorita tenemos contratado a un pasante de Chengdu, en China, y su inglés pues no es perfecto, pero es correcto, ¿no? Que es una diferencia, ¿no? Es un inglés donde su gramática, donde su spelling, donde como forman los enunciados son perfectos, y no es fluido, pero está bien escrito, bien armado, y él me dice, es que yo pienso mucho en mis lenguajes, cómo hablo, y le digo, está bien, la verdad es de que es mucho mérito porque tú hablas mandarín, cantonés, inglés, te entiendo, con que se puede entender lo que dices, y dilo pautado, dilo lento, no hay necesidad de hablar como si fuéramos todos John Wayne, ¿no? Claro. Entonces, pues eso se aprende, se aprecia, y tenemos que quitarnos esa pena. El inglés es el lenguaje universal, es un lenguaje donde se requiere para cualquier tecnología la mayoría de conceptos mecatrónicos, conceptos de nanotecnología, de biotecnología, son términos americanos, anglos, ¿no? Entonces sí, saber inglés, y luego para poder comunicarte no solo con los americanos, pero con el resto del mundo, ¿no? Los europeos, los chinos. La verdad es que el inglés se ha vuelto lenguaje universal, y sí, es importantísimo que aprovechen todas las clases, que aprovechen realmente todo lo que se les perfila a ellos para poder aprender inglés de una manera fluida. Regresando un poco a tu vida, ahora sí en el mundo corporativo, en esta área, tú dices, tú empiezas aquí, después de salir de la carrera, de la maestría, ¿y cuáles han sido los retos que has enfrentado para ir creciendo, ¿no? Pues bueno, los retos se presentan todos los días, ¿no? Hay muchísimas cosas que nos retan. En retos personales, pues en Nueva York es una vida muy difícil, es una vida muy cara, es una vida muy rápida. Los famosísimos problemas de todos de encontrar departamento y ver dónde vas a vivir, y pues bueno, esos poquito a poquito se van superando, ¿no? Vives con roommates, y vives con amigos, y vives con desconocidos, y luego vives ya con gente que te cae bien y ellos se regresan a México. Entonces, problemas a nivel personal, pues es el normal de todos, ¿no? Creo que el ser extranjero, vivir en una ciudad como Nueva York, pues dos cosas. Uno, te permite conocer culturas nuevas y te permite crecer y salirte de tu espacio de confort, ¿no? Nadie crece realmente cuando está dentro de su espacio de confort y está en casa todavía. Creo que salirte de esa área te hace pensar diferente, ver otras experiencias, otras ideas, y te hace eventualmente pues una persona que quiere saber más. Y creo que también existen las ventajas de que en una ciudad tan poblada de tantos mexicanos y latinos como Nueva York, que también te haces una familia extendida, ¿no? Tus amigos mexicanos, tus amigos se vuelven aquí pues parte de tu familia que tú escoges, ¿no? Entonces el juntarte con buenos amigos que tengan las ideas similares a las que tú tienes, esas visiones, el querer ser o líder o empresario o académico o lo que sea, pues en Nueva York se da la coincidencia de que pues nadie viene a no hacer nada. Es una ciudad muy cara para no venir a hacer nada, ¿no? Es una ciudad muy reñida, muy peleada para el que nomás viene a ver qué hacen, ¿no? Al igual que en China, está demasiado lejos, es demasiado complicaciones para el flojo, ¿no? Claro. Entonces creo que en ese sentido
Ya si vienes aquí y te gusta, o ya si estás en el extranjero, pues ya lo estás haciendo porque tienes una misión, y la gente que está ahí igual. Entonces creo que en ese sentido, pues encuentras a muchas personas que se parecen como tú piensas, pero también hay muchas personas que pues lo vienen a tomar como experiencia, 1 o 2 años, y se regresan pues porque cumplieron sus metas profesionales de estudiar o trabajar en el extranjero. ¿Qué tan importante es para ti tener una hoja de vida o tener una proyección de vida o metas de tu vida? Sí. ¿Tú las tienes? ¿Cómo los manejas? ¿Qué le recomiendas a la gente? Sí, que sí es importante. Tengo una hoja de plan de vida que yo creo que lleno quizá una vez al año. Y pues bueno, realmente es importante porque uno no puede levantarse todos los días y trabajar y ver qué va a pasar y dejar que otras personas decidan de alguna manera u otra tu destino, ¿no? Creo que es importante saber cuál es la misión profesional, personal que quieres tener en tu vida, ¿no? Mucho de lo que yo hago pues es que me imagino pues al estar ahí, ¿no? Y a veces eso no es muy claro, es medio nebulosa esa idea, no es muy definida, pero el saber que quiero estar en cierta posición o tener ciertos éxitos personales o económicos y visualizarlos de esa manera y ver qué tengo que hacer para estar ahí, ¿no? Entonces, si yo quiero ser director general de mi propio despacho de una empresa de bienes raíces, ¿no? ¿Qué tipo de persona tengo que ser yo para ser director general de esta empresa? Si yo quiero construir el edificio más alto de Estados Unidos, del continente americano, como lo construyó el CEO de mi empresa, ¿qué perfil tengo que tener? ¿Qué tipo de relaciones tengo que tener? ¿Qué conocimientos tengo que tener? Entonces veo a él, me veo a mí, ¿y qué me falta para llegar ahí, no? Entonces a lo mejor yo no sé nada de leyes, ¿no? El señor es abogado. A lo mejor yo no sé nada de financiamiento y el señor es banquero, financiero. Entonces, saber, a lo mejor no todo lo de finanzas, no todo lo de leyes, pero entender lo suficiente para poder tomar una decisión. Y de la misma manera, a nivel personal, es pues bueno, ¿qué quieres tener en tu vida? O sea, ¿cuál es tu definición de éxito? ¿Quieres tener familia? ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres ser soltero? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Cómo quieres llegar a eso? Y creo que siempre tener eso en mente es importante porque entonces no vas vagando por la vida para ver qué te sale, ¿no? Ay, pues esta niña me gusta, pues es mi novia, pero pues no me apoya en nada de mi vida profesional. Pues no puedes tener uno sí y el otro no, o sea, tiene que ser un complemento, tiene que ser un balance y tiene que ser de alguna manera algo que vaya junto, parejo y que llegue a esta visión final que tienes tú de definición de éxito profesional y personal. O sea, tienes que ser congruente con lo que piensas y lo que haces. Con lo que piensas, con lo que haces, con lo que dices, con quién sales, ¿no? No puedes ser tú director general o socio de un despacho de abogados, como le dicen aquí, de guante blanco, si lo único que haces el fin de semana es estar jugando billar, ¿no? No que esté mal jugar billar, adelante. Pero las personas que son socios de esos despachos no están jugando billar el sábado, ¿no? Están cenando o están en el golf o están con los amigos que los van a llevar a ese despacho, con los asociados o están en las cenas de galas o en los non-profit y están haciendo cosas donde el perfil es similar a lo que quieres hacer, ¿no? Entonces es curioso porque hasta los fines de semana que dices, ¿qué voy a hacer? Pues nada. Pues ¿cómo que nada? Planea tu fin de semana, di qué vas a hacer. Me voy a levantar temprano, voy a hacer ejercicio, voy a ir a comer con una persona. Yo creo que los domingos son los días más menospreciados de la semana. Porque dices, es domingo, ¿qué voy a hacer? Nada, ver la tele, estoy crudo, comer con mi abuelita. Está bien, hazlo. Todo el mundo lo hemos hecho, ¿no? Pero un fin de semana, un domingo al mes, vete a comer con alguien que vas a aprender algo de esa persona. Invítalo, sal a comer con su familia, ve cómo hacen su vida. Yo creo que los domingos es el día también ideal para hacer llamadas, para hacer el catch up con la gente. ¿Qué onda, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Sofía? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué has hecho? Cuéntame, porque todo el mundo tiene el día libre el domingo y todo el mundo te va a aceptar la llamada de 5 o 10 minutos para ver cómo has estado, los correos, etc. Sí, fíjate que yo recuerdo un amigo que trabajaba en Pepsi y todos los días se levantaba a las 5 de la mañana y se iba. De lunes a sábado trabajaba y recuerdo que los domingos, porque era mi vecino y yo escuchaba el carro cuando prendía, los domingos 7 de la mañana lo prendía. Un día le dije, oye, es domingo, ¿qué no descansas? Me dijo, el domingo es mi único día que tengo para mí, sí, realmente. Sí. Entonces voy a arreglar mi casa que acabo de comprar, voy a hacer deporte, voy a jugar frontón, voy a hacer, ya lo dedico para mí. Y eso que dices, pues sí, realmente muchas veces el domingo uno se la pasa tirado en la cama, ¿no? Sí. Debes de ir
a verte al amigo que no has visto desde hace tiempo, Sí. a la chava que te gusta. Sí, fíjate que es algo que yo, o sea, te lo digo y todavía no lo hago de la manera que me gustaría hacerlo, porque es muy difícil, toma mucho Claro. disciplina. Donde yo, por decir, veo mi semana, ¿qué voy a hacer esa semana? Tengo libre las tardes de lunes a viernes. Bueno, ocúpate, llénalas, ¿no? O sea, si sales a trabajar a las 6 de la tarde y te quedas hasta las 8 de la noche, pues porque estás cotorreando y a ver qué pasa y la copa, está bien, pero todo en su momento, todo con un balance, ¿no? En vez de tomarte la copa con el compañero de al lado que te la has tomado 100 veces, ¿por qué no te vas con el cliente, o con el socio, o con el jefe, o con la competencia, ¿no? Vete a echar la copa con ellos, de alguien que vas a aprender algo, de alguien que vas a realmente poder valorar de una manera sus consejos, ¿no? Vete a cenar con alguien, vete con un profesor, vete con un amigo. Creo que todas las tardes son horas, como decíamos, llena tus 24 horas de una manera inteligente, ¿no? O sea, el peor ocio para mí, a pesar de que me encanta, es ver la televisión. Es súper difícil, porque aparte, Fernando, ya no hacen shows malos en la televisión. Todos los shows son excelentes, son Claro. buenísimos ya, ¿no? Ya saben la fórmula y la técnica, ¿no? De cómo hacer el show para que te piques. Pero es curioso porque a la vez no estás agregando nada de valor, ¿no? Entonces, pues sí, vete a ver la tele un ratito, pero esas 2 horas que viste la televisión, inviértalas también en algo más, si puedes, ese mismo día. ¿Practicas el inglés? Imagínate, ¿Practicas el inglés? No lo ves traducido al español, Claro. lo ves en inglés Claro. directamente. Claro. Porque además así entiendes más la idiosincrasia norteamericana. Exactamente. Una vez una persona me decía, yo cuando llegué allá en Beijing, él trabajó también aquí en Nueva York para Curtis, Sí. empresa esta de abogados, y me decía, yo cuando a mí me entrevistaban, me preguntaban si yo tenía un TOEFL, no sé qué. Se sentó, la persona que me entrevistó me dijo un chiste de un show en inglés, se lo respondí y dijo, o sea, el inglés, Sí. el idioma ya está. Sí, ¿no? sí, es muy cierto, es muy cierto. Por ahí decía también alguien que tu pobreza es el resultado de tus horas mal invertidas. Sí, es importantísimo. Yo tenía un profesor donde pues él me enseñó esto, él sacaba su calendario y a principio de mes llenaba sus fines de semana, ¿no? O sea, él ya sabía qué vacaciones iba a tomar, ya sabía dónde iba a ir, qué museos iba a ir, qué galerías de arte iba a aprovechar, qué eventos, porque pues qué pasa, ¿no? Todo el mundo nos levantamos día a día y a ver qué hacemos, a ver dónde vamos, a ver con quién comemos, a ver qué sale, ¿no? O sea, el viernes en la tarde te habla un cuate, ¿qué onda? ¿Vamos por unas cheves? Sí, órale, vamos. ¿Por qué? Pues porque tú no planeaste eso, ¿no? Te estás dejando llevar por la vida. Pero si al contrario tú le dices, oye, vamos a una cena en mi casa, la planeas, invitas a personas claves, aliados estratégicos, pues de repente de ser una noche X donde te fuiste a chelear con tu cuate, puede ser una noche muy importante, muy clave, estratégica, donde pues puedes ir creciendo pues tus metas personales y profesionales. Sí, la vida en ese sentido pues tiene mucha razón. Si estás en tu casa estático viendo la tele, lo más seguro es que vas a acabar viendo el programa y te vas a ir a dormir. Sí, exactamente. Si sales, las cosas cambian. Sí. Oye, ahorita que platicas todo esto, ¿los mentores para ti qué tan importantes son? Pues, ¿Tienes mentores? ¿Has tenido? ¿Qué recomiendas a la gente? pues mira, yo nunca, y malamente, porque es otra tendencia de los mentores quizás un poco más nueva, pero yo nunca tuve un mentor formal donde yo iba con una persona y le decía, oye, ¿quieres ser mi mentor? Nos vamos a ver todos los lunes a las 4 por un café. Nunca tuve eso, no lo he tenido y a lo mejor pues malamente, pero pues mis mentores se han vuelto de alguna manera u otra mentores informales, ¿no? O sea, el primer mentor que recuerdo y que le debo mucho a él es mi papá. Yo aprendí mucho de él desde niño, me llevaba a la oficina a trabajar el sábado con él, que pues, bueno, él trabajaba y yo lo veía trabajar, y la verdad es de que pues ver esa interacción de mi papá con sus colegas, con sus empleados, con sus jefes, pues fue muy importante, creo que hizo una formación muy buena para mí de niño, como primer mentor, ¿no? Y luego, pues mentores, pues en la escuela, ¿no? Los profesores con los que me llevaba bien, profesores que se volvieron mis amigos, aquí en el trabajo, sin duda, mi jefe directo, pues es mi mentor, pues porque imagínate, él lleva haciendo mi profesión lo que yo llevo vivo. ¿Cómo no voy a aprender de él, no? O sea, él lleva haciendo esto ya muchísimo tiempo y la verdad es de que pues la manera de él enseñarme pues es por ejemplo, ¿no? Él me ha dejado caer muchas veces
y a ver, recógete y dale, y me suelta mucho la cuerda, pero pues siempre echándome el ojo, ¿no? Entonces yo eso se lo aprecio mucho. Yo creo que aquí queda claro que, como dices, esto de los mentores como tal es muy nuevo, pero siempre han existido, sí, ¿no? Sí. O sea, ya el término mentor pues ya se empieza a usar mucho en el emprendimiento, tener mentores, pero pues nuestros maestros muchas veces desaprovechamos el conocimiento de sus maestros, el tiempo que nos brindan, las ganas que ellos tienen y los se menosprecian, ¿no? Así como que no es lo que sabe el maestro, no me esté dando lata. Y pues bueno, yo creo que esa es una parte que podemos aprovechar. Sí, fíjate que yo no fue hasta mi último año de la maestría que descubrí, yo creo, lo que es la fórmula para el éxito en la escuela. Son 3 cosas: sentarte hasta delante del salón, hacer siempre la tarea y ir a visitar al profesor o al maestro en sus horas de oficina. ¿Por qué? Cuando te sientas hasta adelante, estás poniendo atención, estás tomando apuntes, estás interactuando con el profesor, y los que se sientan hasta adelante son igual que tú en el sentido de que quieren aprender también. Cuando estás sentado hasta atrás, cuando estás sentado hablando o mensajeando por celular o papaloteando, no demuestras interés. Entonces el puro hecho que estés hasta adelante ya demuestra un interés natural, tienes que poner atención. 2, la tarea. La tarea es curioso, uno piensa que le dejan tarea por nomás dejar de hacer tarea, pero los profesores se preparan la misma cantidad de tiempo fuera del salón que dentro del salón. Entonces, una persona que tiene de interés tiene tu bien, se dedicó a pensar qué tienes que hacer tú para aprender el tema que él le dio, que él te enseñó hoy, te impartió hoy. Entonces, hacer la tarea y hacerla entera es también primordial, clave, y siempre el puntuaje de la tarea es muy alto en todos los currículums. Y la verdad es que los exámenes, la mayoría de los exámenes es básicamente la tarea, pero en vez de ponerle Juanito, le ponen Pedrito, en vez de poner 4, le ponen 8. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y el último, el poder tener esta relación, amistad con los profesores, el ir a verlos en sus tiempos de oficina, fuera del salón, pero creo que es clave, porque al final del día los profesores son humanos, igual que tú, igual que yo, igual que todos, y realmente al hacer esa conexión personal, al darse cuenta que tú estás interesado en aprender, en crecer, se hacen preguntas, el profesor naturalmente va a permitir que pues, te acerques a su mundo, ¿no? Y que de alguna manera u otra pues, te va a ver como no el estudiante número 488 del folio, sino que ya eres una persona, ya eres Carlos, ya eres Fernando, ¿no? Y automáticamente, quieras o no, pues es un bien para ti. Entonces, yo me di cuenta en el último año de la universidad, pero creo que es así como que muy, muy claro para mí eso. Y es como un entrenamiento para lo que es el trabajo al final. Sí, ¿no? al final sí. O sea, si tú crees que el profesor es difícil contigo, que es rudo, que le caes mal, espérate a que tengas un jefe peor. Porque el jefe te corre y no pasa, y le vale, ¿no? Al profesor tú estás pagando para tener educación y te puedes ir a bronquear con el director de la carrera y con 1000 personas, ¿no? En la oficina nadie está de tu lado. Tú estás ahí trabajando, ¿no? Entonces, si piensas que el profesor te cae mal, olvídate, nunca has tenido un jefe difícil. Sí, y además ahorita lo que dices, preparar la tarea y todo, bueno, si estás en el mundo del emprendimiento por tu cuenta, se te acaban los sábados, se te acaban los domingos, se te acaban las horas de trabajo, a veces trabajas hasta las 4 o 5 de la mañana, 3 de la mañana, tienes que tener todo el siguiente día y no puedes tener pretextos, etcétera, etcétera. Entonces te va preparando de alguna manera, ¿no? Claro. Que no lo entendemos hasta que estamos fuera, la mayoría de nosotros, sí, ¿no? Sí, tienes toda hasta que te paras ya realmente dices, Pero bueno, ojalá vayan agarrando un poco, esa es la idea también de este tipo de plática, ¿no? Bueno. Claro, ¿no? O sea, el momento que eres emprendedor, te vuelves la persona más ocupada que conoces, porque todo el día estás trabajando, todas tus juntas, todo se relaciona a tu negocio. Claro. Entonces te vuelves obsesivo, te vuelves compulsivo y hasta que salga la chamba. ¿Qué fracasos así que digas chin o qué errores has tenido que dices, híjole, es que aquí ya había preparado esto o aquí no, o lo preví o...? No, pues errores de la vida, pues no, experiencias, pues todos los días se aprende algo, ¿no? O sea, todos los días vas aprendiendo a la marcha de la vida, del trabajo. No se trata de un ejemplo o de otro, pero pues en general la verdad es de que creo que para ser buen líder, creo que para ser buen gerente, buen administrador, tienes que tomar decisiones. Y normalmente si esa decisión ya llega a tu territorio, significa que alguien más no la pudo tomar, ¿no? Entonces, es una decisión que a un partido o al otro no le va a gustar. Entonces, la tomas, a veces son decisiones buenas, a veces son decisiones malas,
pero la tienes que tomar. Y la tienes que tomar con la mejor información y con la mejor capacidad tuya de entender el problema, ¿no? Y hay veces que por los intereses son demasiados de un lado o del otro y pues bueno, tomas una decisión porque tienes siempre tu información hasta un día, el día siguiente cambia la información, pero pues ya tomaste la decisión mala. Pues bueno, vuelve a cambiar el camino para tomar tu decisión correcta, y se va aprendiendo. Tener esa confianza, seguridad de tomar las decisiones creo que es importante cuando estás bien informado, y a veces te salen mal y pues bueno, no se puede hacer nada al respecto. Claro, ya. Es una realidad, Sí, es una realidad de la vida. Las decisiones las tomas en el momento con la información que tienes en el momento. Así ¿no? es. Ya después es como uno cuando voltea el paso y dice, ay, es que si yo le hubiera dicho a esta niña, me hubiera dicho que sí, Sí. o ay, es que si yo hubiera, le hubiera dicho a tal persona, me hubiera dado el trabajo, pues sí, pero en ese momento, o tenías miedos, o no tenías la información. Por ejemplo, los miedos, ¿cómo los vences? Yo supongo que aquí, volvemos, estamos en una ciudad, tú lo has dicho, muy competitiva, yo creo que debes de tener bastante a veces, pueden haber miedos, ¿no? Mucha gente tiene miedo por salirse de su comunidad, mucha gente tiene miedo de salirse de su casa, pero aquí además de salirte de tu casa, que ya lo hiciste, de salirte de tu comunidad, que también ya lo hiciste, ahora te enfrentas a gente muy preparada, con mucho conocimiento, con muchas ganas de hacer las cosas y con mucho colmillo para hacerlo. Pues mira, a mí por decir, me ponía muy nervioso en entrevistas de trabajo. Me ponía muy nervioso al hablar en público, hasta que me di cuenta de que ya no hay absolutamente nada que podía hacer para prepararme mejor en ese momento para esa entrevista o discurso, ¿no? O sea, todo en mi vida me ha llevado hasta ese momento y por alguna razón me dieron entrevista, por alguna razón quieren que hablen en público, ¿no? Entonces hay alguien que piensa que lo puedo hacer, si no ni siquiera me invitaría, ¿no? Entonces en el momento casi zen, donde te das cuenta que ya no hay nada más que puedas hacer, o sea, la entrevista es ahorita en media hora, pues ya no te vas a preparar más, ya te preparaste o no te preparaste, ¿no? Tu discurso es ahorita en 15 minutos, pues ya te preparaste o no, lo hiciste o no, practicaste o no, ya no hay nada que se pueda hacer. Cuando te das cuenta que todo en tu vida te ha llevado hasta ese momento, date cuenta lo lejos que has llegado, como dices, ¿no? De ser un niño Tijuana en la frontera, con miles de cosas en contra para poder llegar a donde estoy, pues dices, pues bueno, todo esto ha pasado, he ido bien, sigue el camino, y aparte si no lo hago bien la entrevista, si no, pues ¿qué pasa? Nada. No hay problema que no se pueda resolver, y al final del día todos tenemos una manera de solucionar ya sea un problema o un pensamiento o ese medio. Es cosa de racionalizarlo, de pensarlo y de realmente darte cuenta que pues bueno, todo en la vida ha sido un proceso, sigues avanzando, sigues creciendo hasta ese momento. O sea, hoy eres lo más viejo que has sido en toda tu vida, hoy tienes la más experiencia que has tenido en tu vida. Pues bueno, así se vive. Entonces así es una manera de que esos miedos trato de psicoanalizármelos, ¿no? Claro. Oye, y bueno, ahorita nosotros, más que, bueno, nos queda claro que no toda la gente quiere ser emprendedora. O sea, no toda la gente quiere abrir un negocio, no toda la gente quiere salir a luchar contra el mundo él solo. Está el mundo corporativo, ¿no? Está el mundo que te tienes que preparar y todo. ¿Tú qué le recomiendas a alguien que dice, bueno, ya tengo la carrera de mecatrónico, ahora que sigue? O ya tengo la carrera de arquitecto, ya la estudié porque me gustaba, ahora ¿qué le recomiendas, no? ¿Cómo ir creciendo en un mundo corporativo? ¿Qué pasos deberían seguir? Va un poco lo que te decía antes, ¿no? Cuando eres estudiante tienes que trabajar. ¿Qué pasa? Todo el mundo acaba la carrera y se hace esa pregunta, ¿qué sigue de la vida, no? Es como que todos tenemos ese momento de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Que a mí me pasó, ¿no? Que va un poco a lo que decía. Yo creo que en el momento que ya traes el vuelo de que llevas trabajando ya mientras eres estudiante y estás conociendo el mercado, ya sabes, acabar la carrera se te vuelve una urgencia, porque ya quieres empezar a trabajar y entonces esa transición es automática, ¿no? Claro. Si es que estás trabajando, ¿no? Que sería genial. Si no estás trabajando y ya acabas la carrera y dices, bueno, ¿ahora qué? Pues bueno, ponte a pensar, ¿ahora qué quieres, no? La verdad es de que todos acabamos la carrera y no sé por qué nos entra una urgencia de querer trabajar al día siguiente, ¿no? Ves a tus amigos que ya les están dando trabajo, ves esto, que ya quieres ganarte tu propio dinero, salirte de tu casa, casarte, lo que sea, ¿no?
Y la verdad es que seguimos siendo unos niños de 22 años, ¿no? O sea, vas a trabajar el resto de tu vida. Hay veces que yo me pongo a pensar que es la única oportunidad que vas a tener para realmente hacer lo que quieras. Si cuentas con la fortuna que tus papás te van a dejar seguir viviendo en tu casa y no cobrarte renta y no le debes nada a nadie, no tienes hipoteca, tarjetas de crédito y puedes realmente seguir siendo hijo de familia, pues es una ventaja increíble, porque entonces tú puedes empezar a ver lo que quieres hacer, ¿no? O sea, una cosa es tener tu título y acabarlo, y otra cosa es hacer lo que realmente te apasiona, ¿no? Entonces creo que pues de esa manera pues tienes que hacer una introspección y analizar bien lo que quieres hacer tú como persona y ver qué puedes ofrecerle al mundo, ¿no? Ser útil. Si puedes viajar al acabar la escuela, aunque no sean alrededor del mundo, hasta en tu propio México, ¿no? Conoce tu estado, conoce tu región, conoce el sur de México o el norte de México. Es importantísimo porque te va eso ayudar siempre el resto de tu vida, ¿no? El poder conocer otras culturas, el salirte de tu casa, el salirte de tu área de confort, el poder tener un tiempo y un año pues sí es mucho tiempo, pero pues a lo mejor son 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Es importante, si puedes hacerlo, lo deben de hacer. Y digo, tú que vives en un mundo aquí tan competitivo, en un mundo donde pues hay tantas cosas cuando desmos por la ventana, tantos cambios, gente con tantas mentalidades, las ideas, ¿tú cómo crees que alguien que te dice, pues es que a mí no se me ocurre qué hacer, ¿no? ¿Qué le recomiendas a alguien que no se le ocurre qué hacer para que tenga una idea nueva? No, pues vete a un museo, lee un periódico, lee un libro, ve al cine, ve a platicar con alguien. Si no tienes ninguna idea, no te estás estimulando mentalmente lo suficiente para ver qué sigue, ¿no? O sea, ideas hay en todos lados. O sea, cualquier periódico del mundo te puede dar una idea, ¿no? Porque la idea realmente es una solución a un problema existente, ¿no? Problemas existentes hay miles. Resuelve uno, el que sea, ¿no? Y también creo que eso de las ideas, uno siempre quiere buscar una idea original, ¿no? Las ideas originales pues son pocas las que existen, y yo creo que hay veces de que no hay que complicarnos tanto la vida. Toma una idea que ya existe, que suena muy bien ejecutada, y ejecútala bien. Steve Jobs, ¿no? De Apple, él no inventó el Walkman, lo perfeccionó esa idea, ¿no? Y el día de mañana alguien va a hacer lo mismo con el iPod. Mark Zuckerberg, ¿no? Él no inventó los medios sociales. Ya existían otros, High Five y no sé qué otras tonterías. MySpace. Él no lo inventó. Él tomó un modelo existente y lo perfeccionó, ¿no? Y así miles de ejemplos, donde ideas pésimamente ejecutadas las hay. Toma una de esas y arráncala y hazla bien. Mejórala. Bueno, pues yo creo que con esa idea nos quedamos y pues te agradezco, Carlos, esta entrevista, este tiempo, que sabemos que eres una persona bastante ocupada, pero bueno, agradeciéndote, ¿no? Esta oportunidad de platicar contigo. Pues gracias. Pues muchas gracias, gracias por todo, y pues espero hayan disfrutado esta entrevista así como la disfruté yo, cosas muy interesantes, y bueno, pues seguimos aquí con más pláticas dentro del Salón Global. Me despido, mi nombre es Fernando Macías y desde Nueva York pues les mando un saludo. Gracias.